Hola, te propongo hacer un problema de capacitores donde hay que razonar en forma un poco abstracta porque no tenemos muchos números. Vamos a leerlo. Tres capacitores C1 igual a C2 mayor que C3, inicialmente descargados, se conectan como muestra la figura. Se establece una diferencia de potencial de 10 volts entre A y B. En el estado final, las cargas cumplirán ¿qué? Dos puntos. Bueno, acá tenemos la figura con la conexión de capacitores y hay 6 opciones donde hay igualdades o desigualdades entre cargas, las cargas de los capacitores. No tenemos números, salvo el voltaje total entre A y B, pero nos dan una relación entre capacidades, pero no nos dan ninguno de los valores de capacidades. Bueno, al llegar a este punto yo te recomiendo que trates de resolverlo y después pausa el video y después podés mirarlo para corroborar. Bueno, vamos a mirar primero cómo están conectados los capacitores. Primero lo que podemos ver es que acá hay una serie entre capacitores, ¿sí? Cuando tenemos dos capacitores, ¿no? Donde el cable que hay entre ambos no tiene bifurcaciones, es decir, en este cablecito que une el C2 con el C3 no hay ningún otro cable que vaya a otro lado. Entonces decimos que están en serie, ¿sí? Cuando dos capacitores están en serie, si estaban descargados antes de conectarse entre sí, que este es el caso, ¿sí? Cuando se cargan, van a llegar a tener la misma carga entre sí, ¿sí? Esa es una característica de los capacitores en serie. Por lo tanto, en nuestro caso, cuando se carguen, la carga 2 va a llegar a ser igual a la carga del capacitor 3. Y a cualquiera de ellas la llamamos Q23, que va a ser la carga equivalente. O sea, la carga equivalente es cualquiera de las dos cargas, no se suman, ¿sí? Lo que sí se suman son las diferencias de potencial sobre cada capacitor. Bueno, en nuestro caso, el C2 está en serie con el C3, lo cual nos daría lugar a un capacitor que llamaremos C23. Ahora, ya con esta propiedad, que la carga 2 va a ser igual a la carga 3, ya con eso podemos descartar tres opciones, que acá las copié. Son la A, la C y la D. La A dice Q3 mayor que Q2, la C dice Q2 mayor que Q3, la D dice Q3 mayor que Q1 igual a Q2, lo cual implicaría Q3 mayor que Q2, que no puede ser. Ya tenemos tres opciones falsas. Bueno, ahora tenemos que seguir adelante. Tenemos que ver qué pasa con la carga Q1. O sea, tenemos que relacionar esta carga con la Q1. Y acá notamos que están en paralelo. Ahí vamos a estudiar qué pasa con los capacitores en paralelo, ¿sí? Cuando dos capacitores están en paralelo, ¿cuándo están en paralelo? Cuando se unen entre sí en ambos extremos. Esto acá pasa entre el C1 y el C23, ¿sí? Tienen la misma diferencia de potencial, justamente al estar unidos de ambos lados. Las cargas se suman, o sea, la carga total del sistema va a ser la suma. Las diferencias de potencial, en cambio, no se suman, es la misma. Vamos a ver cómo relacionamos eso en nuestro caso. Recordemos esta formulita, capacidad igual a carga sobre diferencia de potencial. De acá podemos despejar diferencia de potencial igual a carga sobre capacidad, que ahora la vamos a usar. Bueno, como están en paralelo, tenemos que el delta B sobre el capacitor 1 es igual al delta B sobre el capacitor equivalente 2,3. Esto a su vez es igual a la diferencia de potencial entre A y B, que esta la tenemos. Bueno, estas diferencias de potencial entonces son iguales. Y como delta B es Q sobre C, si aplicamos eso nos queda que delta B1 es Q1 sobre C1 y delta B23 es Q23 sobre C23. Por lo tanto, Q1 sobre C1
es igual a Q23 sobre C23. De aquí podemos despejar Q23, ¿sí? Acordate que Q23 es tanto Q2 como Q3, por lo que vimos antes. Esto es igual a C23 dividido C1 por Q1. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos comparar esta Q23, que es Q2 o Q3, compararla con Q1. Compararla, solamente saber si es mayor, si es menor, si es igual. Y tenemos este cociente de capacitores. Y tenemos que ver si podemos estudiar algo de este cociente para poder después comparar estas cargas. Bueno, claro, acá nos figura C23. Y acá nos acordamos que nos dan un dato que no usamos. Nos dicen que C1 es igual a C2. Y a su vez que C2 es mayor que C3. Entonces vamos a volver a mirar el capacitor C23. C23 era una serie. ¿Sí? Acordate que eso venía de juntar C2 con C3. Era una serie. Vamos a volver a mirarla. Recordemos que cuando tenemos dos capacitores en serie, la capacidad equivalente de ambos siempre es menor que cada una de las dos capacidades individuales. Entonces, en nuestro caso, C23 seguro, valga lo que valga, va a ser menor que C2 y va a ser menor que C3. Además, nos decían que C2 era igual a C1. Eso era un dato del problema. Y bueno, como C2 es igual a C1, por lo tanto, C23 va a ser menor que C1. ¿Sí? Llegamos a esta desigualdad. C23 menor que C1. Ahora volvamos a la ecuación 1. ¿Sí? Así que esto de acá, este cociente, C23 dividido C1, va a ser menor que 1. ¿Por qué? Tenemos esta desigualdad, pasamos el C1 dividiendo. ¿Sí? Entonces queda C23 dividido C1 menor que 1. Y ahora multiplicamos a ambos miembros, ¿sí? Por Q1. Fíjate, al multiplicar a ambos miembros queda C23 sobre C1 por Q1 menor que 1 por Q1, o sea, menor que Q1. Y acá, esto que se formó, si miras la ecuación 1, es el Q23. Entonces nos queda que Q23 es menor que Q1. ¿Sí? ¿Y Q23 qué era? ¿Era Q2 o Q3? Cualquiera de ellas. Entonces ahí ya tenemos la desigualdad que queremos. Q2 es igual a Q3 y cualquiera de ellas es menor que Q1. O sea que Q1, si lo leemos de derecha a izquierda, Q1 es mayor que Q2 o Q1 mayor que Q3. Y ahí vemos que tenemos esta verdadera, que es la E, Q1 mayor que Q2 igual a Q3, y las otras dos quedan falsas. Las tres cargas no son iguales, Q1 igual a Q2 igual a Q3, esto es falso, y Q1 menor que Q2, no, esta es falsa. Bueno, y con esto ya resolvimos el problema. Si te parece que esto es demasiado abstracto, hay otra manera de hacerlo, la esbozo solamente, y es inventando valores, porque esto es un problema de opciones múltiples. Entonces es una estrategia válida inventar valores, pero hay que seguir dos consignas cuando uno inventa valores. Dos consejos importantes. Primero, inventa la menor cantidad de valores posible, porque si no se te pueden llegar a contradecir los datos, ¿sí? Y segundo, inventa valores que cumplan las consignas del enunciado. En nuestro caso, si inventás un C1, tenés que inventarlo igual al C2. No podés inventar el C1 y el C2 independientemente porque te dicen como dato, acordate que el dato era que C1, acá está, que C1 era igual a C2, ¿sí? Y cualquiera de ellos mayor que C3. Entonces inventás siguiendo esa consigna. C1 igual a C2 y un C3 menor que C2. Igual te aclaro que no usamos que C3 fuera menor que C2. Sí usamos que C1 era igual a C2. ¿Sí? No, esto no hizo falta. Pero no importa, vos inventás siguiendo esta consigna. La diferencia de potencial entre A y B se conoce.
Entonces, si vos inventaste un C1 igual a C2 e inventaste un C3, con esta diferencia potencial vas a poder calcular todas las cargas, ¿sí? Porque Q1 es C1, que lo inventaste, por delta B1. Delta B1 es el mismo delta B entre A y B, ¿sí? O sea, C1 por delta B entre A y B. Y Q23, que es lo mismo que Q2 o que Q3, va a ser igual a C23, que lo vas a poder calcular porque te inventaste el C2, que es igual a C1, y te inventaste un C3. Calculas el C23 por delta B23, que es igual al delta B entre los puntos A y B. Ahí vas a poder calcular las cargas y vas a llegar a que la única desigualdad que vale, a la única opción que vale, es la E. Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa podés hacer tu pregunta en los comentarios.